Si se sabe que en el instante mostrado la barra AB tiene una aceleración angular nula y una velocidad angular W0, mejor dicho, omega 0, en el sentido de las manecillas del reloj, determine, inciso A, la aceleración angular en el brazo de e inciso B, la aceleración del punto D. Bien, ingenieros, vamos primero a anotar los datos que tenemos. Entonces, en estos datos vamos a tener que la velocidad angular, que le llamamos AB, va a tener un valor de omega 0 y esto va a venir en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, viene en este sentido. También nos dicen que la aceleración angular de AB, pues bueno, esta va a ser igual a 0. Ahora, nos están solicitando la aceleración angular del eslabón de E y nos están solicitando la aceleración del punto D. Bien, para comenzar con este problema, lo que vamos a hacer es dibujar cada uno de los eslabones para obtener su diagrama de cuerpo libre. Entonces, primero vamos a obtener el eslabón que queda de manera vertical y vamos a poner sus extremos. En este extremo nosotros vamos a tener al punto B, mientras que en este otro extremo nosotros vamos a tener al punto A. Después vamos a contar con otro eslabón que tiene más o menos esta ubicación mostrada. En este extremo este eslabón va a tener un valor de B y en este otro extremo va a tener un valor D. Y para concluir, pues vamos a tener nosotros otro eslabón adicional. Más o menos lo vamos a poner de manera vertical. No estamos seguros si sean de la misma longitud. No, de hecho sí. Aquí podemos apreciar que sí, en efecto, son de la misma longitud. Y entonces, ¿qué tendríamos? En este extremo vamos a tener AE y en este otro extremo vamos a tener AD. Ahora, antes de proceder a encontrar las velocidades, o mejor dicho, las aceleraciones, necesitamos determinar las velocidades. Por lo tanto, vamos a colocarlas. Este diagrama de AB, ¿cómo quedaría? Pues sabemos que A es un punto fijo y que este elemento tiene una velocidad angular omega 0. Eso quiere decir que vamos a tener un vector perpendicular al elemento y a ese vector de velocidad le vamos a llamar velocidad en B. ¿Por qué? Porque este elemento se encuentra solamente en rotación. Ahora, nos pasamos al último elemento. En el último elemento, ¿qué podemos apreciar? Que el punto E es un punto fijo, es el punto de rotación del elemento. En el momento en el que B va hacia la derecha, va a empujar al eslabón C y a su vez este va a empujar a este último eslabón de E y va a provocar una velocidad horizontal que va a venir así, de esta manera, velocidad en D y pues el giro va a venir en esta dirección. Entonces, aquí vamos a tener una velocidad angular de E. Pasemos al último eslabón, que es el eslabón que se encuentra sometido a un movimiento plano. ¿Y qué tenemos? Pues aquí vamos a tener que la velocidad en B, viene con respecto a la horizontal. Velocidad en B. Después aquí vamos a tener que la velocidad en D, pues también viene en la horizontal. Esto nos va a facilitar mucho el análisis. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, ¿qué podemos apreciar de este resultado? Primero, de que este eslabón se encuentra en el instante mostrado solamente en traslación. Vean cómo ambos vectores en los extremos son paralelos. Entonces, eso quiere decir que se encuentra en traslación. Y si nosotros pudiéramos trazar un vector como en el punto D, pues veríamos que también la velocidad en C, pues también sería igual porque todo el elemento se está trasladando. Ahora, vamos a encontrar esta velocidad de traslación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bien, sabemos que este elemento está girando. Entonces, la velocidad en B, ¿a qué va a ser igual? Pues la velocidad en B va a ser igual al vector de posición RAB
por la velocidad angular de AB, que sabemos que es omega 0. Listo. Aquí nosotros ya tenemos la velocidad de B. Sin embargo, si ustedes observan, la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de C y va a ser igual a la velocidad D. Y todo esto es igual al vector de posición AB por omega 0. Listo. Hasta aquí nosotros ya conocemos todas las velocidades lineales. Sin embargo, ahora es necesario conocer este omega de, o como quien dice, la velocidad angular de E. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decir que la velocidad en D, ¿a qué es igual? Pues es igual al vector de posición, que le vamos a llamar ED, por la velocidad angular, vamos a ponerle por la velocidad angular, que es DE. Ahí está. Sin embargo, de aquí es necesario que nosotros despejemos esta velocidad angular de E. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es la velocidad en D entre el vector de posición ED. Sin embargo, aquí podemos hacer alguna simplificación. Podemos apreciar que este eslabón ED, con este eslabón AB tienen la misma longitud. Eso quiere decir que el vector de posición tiene la misma magnitud. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Pues bien, la velocidad en D es igual al vector de posición AB por la velocidad angular 0 entre, en lugar de poner este vector de posición ED, pues lo voy a poner como vector de posición AB, ya que recuerden que tienen la misma magnitud. Y entonces, como ya era de suponerse, la velocidad angular de ese eslabón es omega 0. Hasta aquí nosotros ya contamos con todo lo necesario para poder calcular las aceleraciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, observen cómo de antemano a nosotros nos están pidiendo que determinemos la aceleración angular del brazo DE. Sin embargo, en este instante mostrado, el brazo DE, o más bien el brazo BD, está sometido a una aceleración lineal. No hay aceleración angular aquí. Aquí puede ser que sí exista, pero vamos a determinarlo. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros aquí? Pues bien, hay que recordar que si nosotros queremos conocer la aceleración en D, vamos a llamarle así, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar la aceleración normal en D más la aceleración tangencial también en D. Estas aceleraciones yo las voy a poner de la siguiente manera. Primero, voy a poner una aceleración que venga desde este centro de giro, o más bien del punto D hacia el centro de giro. Y esto va a ser la aceleración que nosotros conocemos como aceleración normal en D. Y voy a suponer que mi aceleración tangencial viene en esta misma dirección que la velocidad en D. Entonces, aceleración tangencial en D, así lo vamos nosotros a representar. Hay que recordar que nosotros podemos obtener la aceleración normal al multiplicar el vector de posición por la velocidad angular al cuadrado. También sabemos que podemos obtener la aceleración tangencial multiplicando el vector de posición por la aceleración angular. Y listo. Ahora es necesario que nosotros obtengamos estas dos aceleraciones. Primero, voy a obtener la aceleración normal, y esto es igual a R, que es el vector de posición. Le vamos a poner RED por la velocidad angular al cuadrado. Ya sabemos que esa velocidad angular es omega 0. Por lo tanto, hasta aquí, pues nosotros ya conocemos la aceleración normal. Esto nos va a servir más adelante. Ahora bien, ¿qué otra cosa tenemos? Pues que la aceleración tangencial, vamos a ponerla así, en D, ¿a qué va a ser igual? Aquí vamos a poner el subíndice D. Esto va a ser igual al vector de posición ED, que va a multiplicar a la aceleración angular ED. Hasta aquí nosotros también ya tenemos la aceleración tangencial. Sin embargo, para completar esta ecuación,
me hace falta la aceleración en D, la cual pues la vamos a poder obtener a través de estos elementos. Observen, como yo ya conozco esta velocidad en B, yo puedo obtener la aceleración en D. ¿Y qué va a pasar? Que como el elemento se encuentra solamente en traslación, la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de D, y a la aceleración de C, y a la aceleración de cualquier punto del objeto en traslación. Ya les he dicho, cuando nosotros vamos en un vehículo y llevamos una velocidad y hay una aceleración, pues tanto las ruedas como el volante como los ocupantes deben de ir todos a la misma velocidad y, bueno, si la aceleración o desaceleración es uniforme, todos deberían de estar acelerando o desacelerando a la misma frecuencia o a la misma magnitud. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta aceleración en D? Pues primero, para encontrar esta aceleración en D, vamos a encontrar la aceleración que hay en B. Y vamos a utilizar algo similar a esto que acabamos de ver. Es decir, la aceleración de B, ¿a qué es igual? Pues es igual a la aceleración normal de B más la aceleración tangencial de B. Pero presten mucha atención a esto. Nos están diciendo que la aceleración angular es nula en AB. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este elemento es igual a 0. ¿Por qué? Porque vean cómo la aceleración tangencial ¿de qué depende? Depende de la aceleración angular. Pero en este caso, si la aceleración angular es 0, pues todo el término se va a hacer 0. Y entonces, la aceleración de B, ¿a qué sería igual? Pues a la aceleración normal de B, que es el vector de posición AB por omega 0, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y aquí nosotros ya contamos con la aceleración en B. Sin embargo, como el objeto en este instante o el mecanismo se encuentra solamente en traslación, eso quiere decir que la aceleración que vamos a tener en B es igual a la aceleración que tenemos en D. Entonces, esta aceleración en D es igual a el vector de posición AB por la velocidad omega 0 elevada al cuadrado. Y listo. Hasta aquí nosotros ya hemos encontrado nuestro segundo inciso, que es el inciso D. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar la aceleración angular en el punto D, como nos lo están solicitando. Para ello, pues hay que recordar que la aceleración en D va a ser igual a la aceleración normal en D más la aceleración tangencial en D. Es muy importante. Entonces, de aquí nosotros, ¿qué podríamos obtener? Pues de aquí nosotros, por cierto, estamos repitiendo esta misma ecuación. Veamos, voy a tener que la aceleración en D es igual a ¿qué? Pues es igual a RAB por omega 0 al cuadrado. La dirección, ¿qué dirección lleva? Bueno, pues en este caso, la dirección que vamos a tener en D es la siguiente. Si es igual a la dirección que nosotros tenemos en B, pues recuerden que la aceleración en B, ¿en qué dirección va? Pues como estamos solamente representando la aceleración normal, esta aceleración normal en B va hacia abajo, hacia el centro de giro. Entonces, esta aceleración, ya que es igual a la aceleración en D, va hacia abajo. Después va a ser igual a la aceleración normal en D. Podemos ver que la aceleración normal en D va hacia arriba. ¿Y qué tendríamos? Pues para esa aceleración normal voy a tener que es el vector de posición ED, el cual lo voy a sustituir, en lugar de poner ED, voy a poner AB. ¿Por qué? Porque recuerden que tienen la misma magnitud. Ambos eslabones cuentan con un vector de posición con la misma magnitud. Y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad angular. La velocidad angular en este instante, como ya lo habíamos visto anteriormente, pues es de omega 0. Entonces, aquí lo vamos a poner como omega 0 y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué dirección lleva? Pues lleva la dirección vertical. Y vamos a tener más la aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial va hacia la derecha. Entonces,
vamos a tener que el vector de posición AB, recuerden que es este mismo vector de posición, pero tiene la misma magnitud que AB. Esto le hago para que me quede en función de la misma variable. Y esto lo vamos a multiplicar por la aceleración angular, que le vamos a llamar ED. Y listo. ¿Qué dirección lleva? Pues de acuerdo a mi suposición, va hacia la derecha. Nosotros no podemos sumar de manera directa estos elementos porque son vectores que van en la misma dirección. Entonces, para ello, mejor vamos a sacar la parte en X de esta ecuación. ¿Y cuáles vectores están actuando en X? Pues vean, este vector de aceleración en D no tiene ninguna componente en X, por lo tanto ponemos 0, igual a, y este vector de aceleración normal en D, ya vimos que tiene una dirección vertical, pues prácticamente no tiene ninguna componente en X. Entonces, pues en lugar de poner 0, simplemente no voy a poner nada. Y esto va a ser igual a R AB por alfa ED, ya que enteramente va en la dirección X esta aceleración tangencial. Si nosotros despejamos, ¿qué podemos obtener? Pues vamos a ver que alfa ED va a ser igual a 0. Y listo. Esto es lo que nos estaba solicitando el primer inciso. Sin embargo, vamos a hacer algunas observaciones y comentarios finales. Por ejemplo, el primero, como estos elementos están o tienen la misma longitud y la posición mostrada, eso quiere decir que todo el sistema se encuentra en ese momento en traslación. Todo va hacia la derecha. Entonces, eso quiere decir que al no tener algún cambio de aceleración, que por cierto, si tienen la misma magnitud estos dos elementos y este tiene una aceleración nula y este elemento se encuentra en traslación en ese momento, pues era de suponerse sin necesidad de hacer cálculos que este elemento, ED, también iba a tener una traslación, mejor dicho, una aceleración angular nula. Pero bien, nosotros aquí lo acabamos de demostrar. Así que bien, gracias a estos resultados es que podemos decir que hemos encontrado todo lo que el problema nos ha estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.